Listo, niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bienvenidos ya a la última clase antes de los exámenes.
Ya está elaborado el examen. El examen va a salir de entre 60 preguntas, voy a tomar 40. Es examen de verdadero y falso o de selección múltiple, ustedes tienen cómo escoger. Cada pantalla se va a mostrar 4 preguntas y después las 4 siguientes y así sucesivamente. No pueden regresar, si es que las primeras 4 no respondieron una o creen que la pueden corregir, no pueden regresar a corregirla. Así que tienen que estar seguros de lo que van contestando conforme van pasando las preguntas. Las preguntas no son repetidas, son aleatorias. ¿Qué significa? De entre ese banco de preguntas se escogen las 40. Y el orden es aleatorio. O sea, quiere decir que la número 20 no es la misma que la número 20 del compañero. Entonces no se pueden copiar. Y en el supuesto caso que por cosas del azar y de la probabilidad sean la misma 20, también son aleatorias las respuestas. Significa que el orden de las opciones A, B, C y D en un alumno son distintas al orden del otro compañero. Así, si es que para esa primera persona A, la 20, la respuesta es la B, para la persona B, la número 20, la respuesta es la D, siguiendo la misma pregunta, si es que se repitiera. Entonces está como complicado que se digan, oye, por WhatsApp dime cuál es la 20, cuál es la 15, cuál es la 30. Está complicado. Entonces, traten de, es sencillo, no creo que tengan que copiar, traten de responder lo que han estudiado, repasen las diapositivas, repasen el material que está en Moodle. También mi secretaria tiene que haberle pasado ya por WhatsApp los archivos para que puedan leer. Tienen también los archivos de sus exposiciones y el material que está en el Moodle, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre el examen de la próxima semana? ¿Qué tiempo vamos a tener, ingeniero? Disculpe. El tiempo es 1 hora. Va a arrancar oficialmente a las 11:28 y termina a las 12:28. Quiere decir que tenemos que ser puntuales, no como día que tuve lamentablemente un inconveniente y por eso me demoré. Hay que ser puntuales para arrancar puntuales. Comenzamos la clase a las 11. Entre que ingresamos, copio el enlace en el Moodle, 11:05, 11:10, tomo lista, y 11:20, 11:25 estamos listos para comenzar el examen, y terminará a las 12:28 o 12:30, no me acuerdo cómo se los puse. Ahora, si alguien termina antes, porque el examen es sencillo, pueden terminar a la media hora, a las 40 minutos, igual tienen que esperar a que terminen todos y a que termine el tiempo. Una vez que termine el tiempo de la prueba de 1 hora, ya les aparece en el sistema cuánto tienen y en qué se han equivocado y en qué han acertado. ¿Ok? Y ahí nos quedaremos un reto más para tomar otra vez lista y de ahí pues ya daremos por terminado y estaremos pues listos para comenzar el nuevo parcial. También les entregaré la nota académica al final del examen, aunque la nota académica va a estar en el Moodle, porque ustedes saben que uno califica en Moodle, y de Moodle hace la importación, la exportación y luego la importación al SIUP. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Lo veo de blanco, Leonel. ¿Sigue siendo la liga? ¿Se quedó ya en ese equipo? Ingeniero, la camisa es Armani, por si acaso. No es que no se ve, pero bueno. Pensé que era de liga y se había mantenido. Como había estado para la final apoyando a liga, pensé que se había quedado ahí en ese equipo. Jamás. Había olvidado esos malos momentos de Melec. Cuidado con el bombillo. Cuidado. El año pasado, ya es que sí que le ganamos a liga y que ya somos campeones, vas a ver. Te voy a dar un video. No a usted, pues no me refiero a un amigo. Te voy a dar un video de cómo ganar la liga. El ingeniero Maquilón, por si acaso. Por ahí va, no le diga mucho. Le digo, pero ¿de qué le sirve que haya ganado a liga? Si para ser campeón no necesitamos ganar la liga, y demostrado. Ellos siguen diciendo que están invictos en Casablanca. Bueno, no hay problema. Pero necesitamos quitarle el invicto para ser campeón. Entonces, pero bueno, poniendo la nota humorística con este comentario, nos dura la felicidad. Porque justo antes de ayer que estuvo un poco flojo, porque los exámenes los tuve que terminar de elaborar el martes. El lunes me quedé hasta la 1 de la mañana. Estuvo complicado, estuvo difícil porque había que hacer bastantes preguntas. Entonces ya me pude dar el lujo de quedarme un ratito viendo televisión ayer y me puse a ver
los videos de YouTube del triunfo de Barcelona, ¿no? De los penales del partido. Tanto de Liga como de Barcelona, los festejos y los... Es chistoso ver cómo los de Liga le insultaban a Barcelona antes y después de los penales. Ya me di cuenta que la pica no es solamente de Melé, la pica ha sido fuerte, ¿no? También allá en Quito con Liga. Pero en todo caso, bueno, ahí está. Nos apagaron las luces, igual festejamos, igual somos campeones. Nadie nos quita los 16 títulos que ha ganado el ídolo. Y fue muy chévere, ¿no? Como hay videos en donde están los dos equipos, hinchas de Liga y hinchas de Barcelona, y cómo se festejó. Bien, eso en cuanto al fútbol. ¿Algo más sobre el examen? Listo. Está sencillo, lean, revisen. No he tomado nada de memoria. Tienen que ustedes seleccionar lo que es la respuesta correcta. Entonces, ahí está el enunciado. Y ustedes, pues, en base a lo que han leído, deben saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, ya dieron exámenes así el semestre pasado, así que tienen ya experiencia en la virtualidad. Ojo, cuidado, se les va el internet y tienen que reconectarse y seguir con la prueba. Me imagino que también ya tienen experiencia sobre eso. No hay drama. Listo, vamos a comenzar. Tenemos secretaria para hoy. Secre. Buenos días. Pues le toca responder al grupo número 7. Selena, los tiempos que la veo. Número 7, a ver, a la reja. Mande los archivos, por favor, al WhatsApp. Ingeniero, una pregunta. Las carpetas que ya hice, se las mando a los chicos y a usted, ¿verdad? Sí, por favor. O sea, urgente, para que todos tengan. Si no alcanzo a subirlo en el Moodle, porque estamos cortos de tiempo, o lo hago el fin de semana, igual ya lo tienen desde hoy. Ustedes en el WhatsApp pueden bajarlo, los archivos, pueden empezar a revisar. Si ya revisaron los archivos de su grupo, pueden revisar de cualquier grupo, ¿no? Y ponerse a leer sobre los temas que voy a tomar, ¿no? Los temas de la materia. Y las preguntas están elaboradas principalmente sobre las diapositivas. Sobre el material también, sobre los temas, obvio, pero en gran cantidad, en un 90% se elaboraron sobre las diapositivas, ¿no? Entonces, si ustedes revisan bien las diapositivas y todo, no tendrán ningún inconveniente. Y espero que salgan bien. ¿Algo más, secretaria? ¿Se cree? No, nada más. Es que voy a reconectar el audio. No, nada más, gracias. A ver, listo. Entonces vamos rapidito con legislación 5.6, dice, ¿no? Vamos a ver qué grupos han enviado. Espérense un rato. Vamos a ver, no están los archivos. ¿Dónde están los Word, los PowerPoint? Por favor, envíen. Especialmente el grupo que va a exponer. Rapidito, niños. Grupo 7, dijo secretaria, ¿no? Sí, grupo 7. Está haciendo un sol de playa. No sé cómo están por allá. Pero acá está haciendo un sol de playa. ¿Cómo se extraña la playa, no? Pero bueno. Hay que cuidarnos, hay que protegernos y así toca estar en la casa. Economista, buenas tardes, economista. Una consulta. Dígame. ¿Usted qué metodología tiene para calificar la parte de deberes, tareas atrasadas del grupal? Lo que pasa es, economista, le comento que nosotros tuvimos un percance en la parte de estudio porque teníamos unos proyectos que presentar y el último subimos la clase 5.6, la exposición, pero nos faltaba el video para tratar de convertirlo y esperamos hasta que esté y no se nos llegó con la tarea atrasada. Entonces no sé qué tanto perjudicará eso para si tiene los tres archivos, que es el Word, PowerPoint y lo que es el video, tiene los 10 sobre 10. Si tiene 2 de los 3, tiene 6. Si tiene 2 de los... Perdón, si tiene 1, tiene solamente 5. Y si no tiene ninguno, tiene 0. Así más o menos. ¿Por qué? Por lo que nosotros subimos en retraso la tarea, por eso le preguntaba. A ver, retraso no creo que se pueda subir, tiene que haber estado bloqueado. Pero si lo subió en retraso, bueno, atrasado le pondría
el que tenía 2 puntos. Eso depende. Yo en el momento en que esté revisando, yo veo la situación de los estudiantes. Obviamente los grupos que ya expusieron no tienen que haber subido el video, no tenían obligación. Entonces ellos, si tienen solo 2 archivos, tendrán 10. Los que sí tenían que subir el video filmado de su exposición son los que tendrían menos nota o 10 dependiendo de si lo subieron o no lo subieron. Algunos veo que han subido nomás el enlace con un archivo Word, está bien. Yo busco el enlace, veo el video y ya está. Otros han subido directamente el video, por lo que lo han comprimido. Y también muy bien, también lo he calificado ahí. Eso depende del momento que califique. Claro, porque nosotros subimos en todas las exposiciones que hemos tenido, hemos subido los 3 archivos porque nos toca la exposición. Incluso la última que le hablo de la última exposición que había que subir, también subimos los 3, solo que nos salió que estaba retrasada, pero igual la alcanzamos, o sea, igual la subimos, pero estaba retrasada. Tendrá una penalización por atrasada de 1 o 2 puntos, pero eso ya lo verá cuando lo califiquen. Economista, buenos días. Lo Bien. que pasa es que el compañero habla acerca de la exposición, la que vamos a dar hoy. O sea, vamos a dar hoy. Con respecto a eso, creo que habla el compañero. No, Por la eso que van a dar hoy es tienen que subir hasta la próxima semana. Claro, esta es la Expo 5, clase 6, creo. La hoy día toca Expo 5 clase 6, correcto. Déjenme ver la fecha de Expo 5 clase 6. Pero solo es fecha de Ya, caducidad. listo. Ayer era. Eso es lo que le mencionó el compañero. Un ratito. Algunos solo subieron PowerPoint y Word. Expo 5 clase 6 hasta el 13 de enero. No, pues es la de hoy día. Ya listo, no hay problema. Les pongo hasta el 18 de enero. También tiene que cambiar la del 6 y el 7, ingeniero. Eso creo que ya lo hice, pero déjenme revisar ahorita. Déjenme Ya. cambiar primero. Que me dijo que era de acuerdo. Y Claro, yo me refería a la exposición 5, clase 6, a la de hoy día. Claro, esa Eso es la que ahorita estoy modificando directamente y ya ahorita modifiqué. Listo, ya está modificado. Tienen hasta el 18 para subir la exposición de hoy, que es la Expo 5 clase 6. Y lo que dice mi secretaria, que vendría a ser, eso ya estaba, yo sí lo hice, déjeme ver. Eso debería ser clase 6, Expo 7, ¿no? Ajá, la sí dice que se dijo que estaba ocupado ese día y que la acuerdo después, pero supongo que ya lo hizo usted. Sí, eso sí ya modifiqué, pero déjeme confirmar, por No. favor, aprovechando que estoy por aquí en su aula virtual. Expo 6 clase 7. Déjeme ver aquí fecha. Sí, esa está ya está para el 30 de enero. Esa sí está, ya está modificada, no hay problema. Ya, pues. Listo. Sí, si hay que volver a modificar, se la modifica, no hay problema, pero ya está para el segundo parcial, que es lo importante. Listo. ¿Algo más, niños? Bien, recuerden que ya se modificó la fecha para la Expo 5 clase 6 que vamos a hacer hoy día, así que no hay excusas de que no hayan subido los archivos. Por favor, súbanlos. Bien, vamos a ver lo que han subido al WhatsApp para ver la exposición de hoy. A ver, no han subido todavía. Ya, a ver, grupo 3, grupo 6. Acá está grupo 7. Grupo 7 en Word, pero no está el de PowerPoint grupo 7. Grupo 7 está en Word, no está en PowerPoint. Acá, Sí está, ingeniero, más abajo. Ya no, más arriba está. Listo. Ya se bajó, vamos a abrirlo. Vamos a compartirlo. No he tomado lista, secretaria, ¿no? ¿O sí? No, no tomaba lista. Ahí está, no se acuerda. Bueno, vamos a comenzar con las exposiciones. Pero para tomar el último, po. No, Para tomar el último. sí, la puedo tomar el último, listo. Vamos. Oscar Suárez, Alison Amón, el Helio de la O, Jericó Zambrano, Narváez Zambrano, perdón, Reni Dávila Tandazo y Cristina Cuenca. A la reja.
Dele. Muy buenos días, economista. Vamos a empezar con la determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador. El artículo 340 nos habla acerca de los riesgos del trabajo. Nos dice que los riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del empleador, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes. Artículo 348. Los accidentes de trabajo. Accidentes de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo o que es ejecutado por cuenta ajena. Artículo 349. Enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Artículo 350. Nos habla acerca del derecho a la indemnización. El derecho a la indemnización comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de este código. Artículo 351. La indemnización a servidores públicos. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y aprobadas. Se exceptúan de esta disposición los individuos del ejército y en general los que ejerzan funciones militares. Bien, un ratito. Artículo 300. Ya. Un ratito. Vamos a destacar aquí dos artículos. Bien, dice, el accidente del trabajo es todo suceso imprevisto o repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. ¿Qué significa? Que por algo es un accidente. Los accidentes no son planificados. No es que no es que va a pasar la próxima semana o es que va a pasar dentro de 15 días o dentro de 3 meses. O sea, no se sabe. Son fortuitos, son accidentes de trabajo. Es todo suceso imprevisto, repentino, ¿no? Que ocasiona al trabajador una lesión corporal. Puede ser que estés subiendo una escalera y te resbales y te caigas, te rompas el pie, te disloques el tobillo, te rompas el brazo. Entre los más sencillos, no hay otros que pueden ser más peligrosos, pero vamos a poner ese ejemplo sencillo para no tener esa imagen grotesca de un accidente fuerte, ¿no? Qué pena. Bueno, y repentino que ocasiona una lesión al trabajador corporal o perturbación funcional con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecuta a cuenta ajena. O sea, está trabajando bajo tu tutela como empresa y el trabajador pues tiene un accidente fortuito dentro de la compañía. Por lo tanto, eso es considerado un accidente laboral. ¿Ok? ¿Qué son los riesgos del trabajo? Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad. Ahora, estos riesgos del trabajo, estos accidentes aumentan cuando no hay en la compañía pues una cultura de seguridad. Entonces tienen que haber visto ustedes algo de seguridad industrial, en donde se toman todos los lineamientos adecuados para la seguridad de los trabajadores en planta, en la empresa, ¿no? Si aún así ocurren los accidentes, pues ya, pero obviamente esta seguridad industrial trata de prevenir y contener pues esos posibles accidentes. Y el artículo 39 dice enfermedades profesionales, que ya no es un accidente, ya es una enfermedad que le ocurre al trabajador producto de las actividades que está realizando. Por ejemplo, algo que inhale o algo que se trabaje con pinturas y entonces eso le hizo mal al trabajador, es producto del trabajo, es una enfermedad considerada laboral. Son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o la labor que se realiza y que le producen algún tipo de incapacidad. ¿Ok? Sí, o sea, por ejemplo, tú tienes, alguien le da lamentablemente diabetes. Esa es una enfermedad que no la generó el trabajo, ¿no? Entonces,
no es una enfermedad profesional. Pero si le da producto de inhalar mucho los derivados de la pintura en una empresa que está haciendo, en la que trabaja alguien que está haciendo pintura, pues obviamente esa enfermedad sí es considerada profesional porque es derivada de las actividades que si no trabajara en eso no lo hubiera dado a esa persona. Entonces, por obvias razones, dependen de las actividades que realizó y por eso se llama una enfermedad profesional. En estos artículos se define qué son cada cosa. ¿Para qué? Para después ver si califica o no califica el trabajador para obtener los beneficios, las compensaciones de ley y las indemnizaciones. Este aquí también lo tocó, derecho de indemnización. El derecho de indemnización comprende toda clase, a todo trabajador, ¿no? Salvo lo dispuesto en ciertas secciones que están en el código, pero todo trabajador tiene derecho a su indemnización. Hay indemnizaciones por despido intempestivo, que ya lo vimos, y hay también indemnizaciones por, en este caso, el problema laboral, por enfermedad profesional o por algún tipo de accidente. La indemnización a servidores públicos, el Estado, los consejos provinciales, municipalidades, que todo eso es el Estado. Aquí la gente cree que el Estado es solamente el gobierno es el gobierno central, el Estado central, pero el Estado seccional son los municipios, los consejos parroquiales y obviamente pues los consejos provinciales, ¿no? Dice, demás instituciones de derecho público están obligadas a indemnizar a sus trabajadores, a sus servidores públicos por los riesgos de trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeña. Vamos a suponer que en el municipio una chica se accidenta, algo sencillo, no se cae y se rompe el pie, lo que hayamos visto, la pierna, es producto del trabajo, estaba haciendo sus labores diarias y obviamente tiene derecho a que el Estado, en este caso el municipio, la indemnice, pague los servicios médicos y le mantenga el trabajo, no es que la puede despedir. Si demora la incapacidad de ella 10 días, 15 días, tendrá que el Estado, en este caso el municipio, esperarla con su trabajo. Si demora mucho más, lo mismo. Y si ya la incapacita a seguir trabajando, es algún accidente o una enfermedad que la incapacita, tendrá esa persona, ese servidor, derecho a la jubilación, que por ley le corresponde anticipada por enfermedad o por discapacidad. Siga. El artículo 352 nos habla acerca del derecho de los deudos. Reconocerse el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados en sanidad, salud pública y en general de los elementos asistenciales del Estado que fallecieren en el ejercicio de sus cargos por razones de contagio de enfermedades. No ejército de su cargo, en el ejercicio de su cargo. Perdón, en el ejercicio de sus cargos por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por accidentes de trabajo. Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las condiciones que establece el inciso anterior. El artículo... Antes que siga, con esto de aquí, aprovechando que estamos lamentablemente en esta pandemia, hay muchos médicos que han fallecido. ¿Sabrán que pueden demandar al Estado por algún tipo de indemnización los deudos? ¿Ah? La mayoría de gente no conoce las leyes. Claro, porque muchos han fallecido porque no les dan los implementos de protección y seguridad. No les dieron, no les dan y no les darán, ¿no? Ese es el problema cuando tenemos gobiernos que están pensando en el gasto público y están pensando en el ahorro y están menospreciando lo que tienen que invertir, que lo importante es que inviertan en salud, educación, y en salud tienen que invertir ahorita en la protección, en la medida de protección. Yo de presidente lo que hubiera hecho es repartir mascarillas y repartir cascos visores y esas protecciones a los habitantes. Miles o cientos se debe haber repartido y yo no he visto a nadie que haya repartido mascarillas. Le exigen a la población que se ponga mascarilla. La mascarilla no puede durar 3 días, 5 días, una semana, un mes. Porque esas mascarillas que duran así son las de tela, las que no tienen protección. Las mascarillas que realmente tienen protección son las quirúrgicas y las N95. Yo no he visto para nada alguna institución que esté regalando a los trabajadores o esté regalando a los ciudadanos, ni municipio, ni prefectura, ni mucho menos el Estado Central regalando mascarillas a los ciudadanos, cuando eso debió haber sido sí o sí. No, sí o sí haber regalado mascarillas para protección.
Esa es una, ¿no? Y no solamente protección, también he visto que hagan los suficientes test. En otros países hacen millones de test a la población para saber quiénes son los que están contagiados. Entonces, por eso es que la pandemia aumenta. Se culpa mucho a la gente que no tiene disciplina. Y sí, tiene parte de la razón que la gente no tiene disciplina de cuidarse, de usar la mascarilla. Pero si no le dan mascarilla, no tiene plata, ¿cómo la compra? No, es que no puedo salir, porque tiene que trabajar. ¿Cómo se va a quedar en la casa? Ah, no, es que salen a fiestas. Sí, hay gente responsable que sale a fiestas, pero no todos son los que salen a fiestas. Hay mucha gente que sale a trabajar. Si entonces el Estado estuviera tomando los test, ¿no?, a la población para saber quiénes son los que están con eso y los estuviera en cuarentena, estaríamos en una mejor posición. Pero eso es que cuesta, esos gastos públicos y eso no se puede, que por gusto. Entonces eso es un problema. Y la prensa yo pienso que debería estar abocada a reclamar todos los días que las autoridades no hacen eso. Lo que se reclama es que la gente salga a la calle, que no se reclama que las autoridades no hacen, ni controlan, ni hacen los test que necesita la población para tener medidas de seguridad. O sea, algo básico. Se quejaron de que la cepa de Inglaterra estaba peligrosa, se cerró, eso muy bien. Nos volvimos a confinar, pero no se cerró los aeropuertos. Y en los aeropuertos entró gente con esa cepa y ya hay 1, 2 casos, 4 casos en los ríos. Entonces es problema también de control, ¿no? Es problema que nos falta que se controla ¿cómo se llama? A los problemas, en este caso, de una pandemia, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 352, hay derecho de los deudos, los que sobreviven a la persona que fallece, a los hijos, a los familiares, de pedir cumplir sus derechos en cuanto a los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, empleados de salud, sanidad, que hayan fallecido por algún tipo de pandemia, ¿no? Indemnizaciones a cargo del empleador. El empleador está obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas por el título. Ahora, tú dirás, pero ¿qué culpa tiene el empleador de esto, de cualquier evento, enfermedad o accidente que le ocurra al trabajador si es un accidente, es algo fortuito? Sí tiene culpa porque es el empleador el que tiene que garantizar todas las medidas de seguridad. Si, por ejemplo, un albañil se cae de un segundo, tercer, cuarto, quinto piso y muere, no es solo culpa del trabajador, es que el trabajador no tenía el arnés de seguridad que tiene que tener todo trabajador de pisos altos. Y es el jefe, el dueño, el patrono o el contratista el que tiene que otorgarle ese arnés de seguridad. Si no lo otorgó, es negligencia del contratista. Y tiene que tener una compensación. Ah, es que no se puso, sí hay el arnés, pero no se lo puso. Entonces tiene que haber un supervisor que le esté presionando a que se lo ponga. Entonces, de todas maneras, es ahí la indemnización corre a cargo del empleador, y precisamente para que ellos tengan la responsabilidad de andar controlando, de minimizar las posibilidades de accidente dentro de la compañía. Siga. El artículo 354 nos habla de la exención de responsabilidad. El empleador queda exento de toda responsabilidad de los accidentes de trabajo, 1, cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se produjera exclusivamente por culpa grave del trabajador. 2, cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza. 3, respecto a los derechohabientes de la víctima que haya provocado voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Artículo 355. Alto. Dice la exención de responsabilidad. O sea, ¿en qué momento el empleador no es responsable? Primero, si el accidente es provocado intencionalmente por el trabajador. Vamos a suponer que el trabajador sabe que hay una indemnización y entonces artificialmente finge o crea un accidente para ser indemnizado o ser jubilado. El caso podría ser extremo y no muy común, pero puede darse el caso. Entonces, si se descubre que hay una negligencia por parte del mismo trabajador para ocasionarse el accidente, entonces obviamente
está exento de cualquier indemnización el patrono, el dueño de la compañía, el dueño de la planta, ¿no? También puede ser que tiene el arnés, se le pide que siempre use el arnés, se lo obliga, pero él está necio y no usa el arnés, ¿no? Y no se pone el arnés y se provoca un accidente por eso. Cuando se debiera a fuerza mayor extraña el trabajo, algún accidente externo, no sé, cae un rayo en la compañía y se afecta a algunos trabajadores, no mueren, pero se afectan. Eso es un accidente, pero es fortuito y fuera de la compañía, fuera de los lineamientos dentro de la responsabilidad de la compañía, del patrón. Respecto a los derechos de los ambientes de las víctimas que hayan provocado voluntariamente el accidente, no se puede provocar, o si se lo hace, se exime de cualquier responsabilidad al empleador. Siga. El artículo 355 nos habla acerca de la imprudencia profesional. Indica que la imprudencia profesional, o sea, la que es consecuencia de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo, no exime al empleador de responsabilidad. Artículo 356. Seguro facultativo. El empleador, en el caso de trabajadores no sujetos al régimen del Seguro Social Obligatorio de Riesgos, podrá contratar un seguro facultativo a su cargo, constituido a favor de sus trabajadores, en la propia institución o en una compañía o cualquier institución similar legalmente establecida, siempre que las indemnizaciones no sean inferiores a las que prescribe este código. Artículo 357. Responsabilidades de terceros. Sin perjuicio de la responsabilidad del empleador, la víctima del accidente o quienes tengan derecho a la indemnización podrán reclamarla en forma total de los terceros causantes del accidente, con arreglo al derecho común. El artículo 358 nos habla acerca de la sujeción al derecho común. Toda reclamación de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en estas disposiciones queda sujeta al derecho común. Bien, solamente resaltar aquí el seguro facultativo. Cada empleador, todo empleador puede, o sea, primero por obligación tiene que afiliarte al IES, pero puede afiliarte a cualquier seguro aparte. De hecho, yo trabajé en algunas instituciones que yo tenía dos seguros, el seguro obligatorio, que es el IES, y el seguro privado, un seguro privado, ¿no? Y eso es totalmente legal y permitido. Entonces, no hay excusa. Hay muchas empresas que son conscientes y lo afilian al trabajador a un seguro privado aparte del seguro privado. Hay otras que no, porque eso cuesta, ¿no? Cuando uno afilia a un trabajador, en el IES, una parte aporta el trabajador y otra parte aporta el empleador. Lo mismo en la parte privada. Cuando el seguro es privado, una parte aporta el empleador y otra parte el trabajador. Entonces, eso es un costo y a veces algunas empresas no lo quieren incurrir, otras empresas sí. Sigamos. Los accidentes, de los accidentes. El artículo 359 habla acerca de las indemnizaciones por accidente de trabajo. Para el efecto del pago de indemnizaciones, se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo. 1. Muerte. 2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo. 3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo. Y 4. Incapacidad temporal. El artículo 360 nos habla acerca de la incapacidad permanente y absoluta. Producen incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: pérdida total o en sus partes esenciales de las extremidades superiores o inferiores, la pérdida de movimiento equivalente a la mutilación de la extremidad o extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior. 3. La pérdida de la visión en ambos, entendida como anulación del órgano o pérdida total de la fuerza visual. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del 50% después de la corrección por lente. La disminución de la visión en un 75% de lo normal en ambos ojos después de corrección por lente. La enajenación mental incurable. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidentes o por alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo. 8.
La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos no permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole permanentemente. Artículo 361. La disminución permanente. Producen disminución permanente de la capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo de disminución de capacidad para el trabajo. Y el artículo 362 nos habla acerca de la incapacidad temporal. Ocasiona incapacidad temporal toda lesión curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al trabajador capacitado para su trabajo habitual. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bien, el capítulo 3 nos indica de las enfermedades profesionales. El artículo 363 nos habla sobre la clasificación de las enfermedades profesionales, las cuales son las siguientes. El numeral 1 nos dice las enfermedades infecciosas y parasitarias. El literal A nos dice sobre el carbunco, que se puede dar a curtidores, caradores de lana, pastores y peleteros, además de manipuladores de crin, cerda y cuernos. El literal B nos habla sobre muermo, que se da en los cuidadores de ganado caballar. El literal C nos dice anquilostomiasis, que se puede provocar en mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros y areneros. El literal D, actinomicosis, que se puede dar en panaderos, molineros de trigo, cebada, avena, centeno y a campesinos. El literal E nos habla sobre la leishmaniosis, que se puede provocar en leñadores de las regiones tropicales. El literal F, la sífilis, que se da en sopladores de vidrio, médicos y enfermeras. El literal G, la antracosis, que se puede provocar en carboneros, fogoneros del carbón mineral. El literal H, los tétanos, que se puede dar en caballerizos, carniceros y cuidadores de ganado. El literal I, la silicosis, que se puede provocar en mineros, en canteros, caleros, obreros de las fábricas de cemento, afiladores y albañiles. El literal J nos dice la tuberculosis, que se puede provocar en médicos, enfermeras, carniceros, mineros, trabajadores del aseo de calles y saneamiento de las mismas. El literal K, la siderosis, que se puede provocar en trabajadores del hierro. El literal L, tabacosis, que se puede provocar en trabajadores en la industria del tabaco. El literal M nos dice la dermatosis, que se da en cosecheros de caña, vainilleros, hiladores de lino y jardineros. El literal N nos dice la dermatitis causada por agentes físicos, el cual es el calor, el frío, las radiaciones solares, radiaciones eléctricas y radiaciones minerales. El literal O nos dice otras dermitis, como pueden ser los como se puede provocar en manipuladores de pinturas, en cocineras, lavaplatos, lavanderas, mineros, blanqueadores de ropa, además de desengrasadores de trapos y bataneros. El literal P nos dice la influencia de otros agentes físicos en la producción de enfermedades, como puede ser la humedad, que se provoca en los individuos que trabajan en lugares que tengan mucha agua, por ejemplo, los sembradores de arroz. También el aire comprimido y confinado, que se puede provocar abusos, mineros, trabajadores en lugares mal ventilados, independientemente de aquellos lugares donde se producen gases nocivos. El literal Q nos dice la fiebre tifoidea, la viruela, la peste bubónica, fiebre amarilla y difteria, que se puede dar o se provoca en los empleados de sanidad, médicos y enfermeros de salud pública. El numeral 2 nos habla sobre las enfermedades de la vista y del oído. El literal A nos dice la oftalmía eléctrica, que se provoca en trabajadores en soldaduras autógena, también en los electricistas. El literal B nos dice otras oftalmías producidas a trabajadores que obviamente trabajan a temperaturas altas, a hojalateros, herreros, etc. El literal C nos dice la esclerosis del oído medio, que se puede provocar en limadores de cobre, trituradores de minerales. El numeral 3 nos dice otras afecciones, en el cual el literal A nos dice higroma de la rodilla, que se provoca a trabajadores que
laboran habitualmente hincados o ya sea sentados. El literal B nos habla sobre los calambres profesionales que se puede dar a escribientes, pianistas, violinistas y telegrafistas. El literal C, deformaciones profesionales que se puede dar a zapateros, carpinteros y albañiles. El literal D, que puede ser el óxido de carbono, que se puede provocar a calderos, fundidores de minerales y mineros. El literal E, ácido carbónico, que se puede provocar en obreros que trabajan manipulando el óxido de carbono y además por poseros y letrineros. El literal F nos dice personas que trabajan con arsénico, que esta enfermedad se puede provocar en obreros de las plantas de arsénico, de las fundiciones de minerales, tintoreros y demás manipuladores del arsénico. El literal F nos dice el plomo, que se puede provocar en pintores que usan el albayalde, impresores y manipuladores de plomo y sus derivados. El literal G nos dice sobre el mercurio, que se puede provocar en mineros de las mismas minas de mercurio y demás manipuladores del mismo metal. El artículo 364 nos habla sobre otras enfermedades profesionales, así también como pueden ser aquellas que así lo determine la Comisión Calificadora de Riesgos, cuyo dictamen será revisado por la respectiva Comisión Central. Los informes emitidos por las comisiones centrales de calificación no serán susceptibles de recurso alguno. A continuación, mi compañero. Buenos días, economista. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las asociaciones de trabajadores y los conflictos colectivos. Bueno, el capítulo 1 nos habla sobre las asociaciones de los trabajadores. En el artículo 440 tenemos la libertad de asociación, que nos denota que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen convenientemente y afiliarlos a ellos o asociaciones profesionales o retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos con sus respectivas asociaciones. Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, confederaciones o cualesquiera otros grupos sindicales, así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Se dice que todo trabajador mayor de 14 años puede pertenecer a una asociación profesional o a un sindicato. Tenemos el artículo 441, que nos habla sobre la protección del Estado. Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines. La capacitación profesional. Segundo fin, la calculadora de educación de carácter general o aplicada a las correspondientes ramas de trabajo. Tercero, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro. Cuarto, los demás que entrañen los mejoramientos económicos o social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. Tenemos el siguiente artículo, que es el 442. El artículo 442 habla sobre la personería jurídica de las asociaciones profesionales o sindicatos. Las asociaciones profesionales o sindicatos gozan de personería jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley y constar en el registro que el efecto llevará a la Dirección Regional del Trabajo. Se probará la existencia de la asociación profesional o sindicato mediante el certificado que extienda dichas dependencias. Con todo, si una asociación profesional o sindicato debidamente constituido ha realizado actos jurídicos antes de su inscripción en el registro y luego de la remisión de los documentos de que trata el artículo siguiente, el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha de la celebración de dichos actos jurídicos. Tenemos el artículo 443, que trata sobre los requisitos para la constitución de las asociaciones profesionales.
Para efectos contemplados en el artículo anterior, los fundadores, en número no menor a 30 al tratarse de trabajadores o de 3 al tratarse de empleadores, deben remitir al Ministerio de Trabajo y Empleo en papel simple los siguientes documentos. Primer documento, copia del acta constitutiva con las firmas autógrafas de los concurrentes. Los que no supieren firmar dejarían impresa la huella digital. Segundo documento, 2 copias del acta determinada en el ordinal anterior. Deben ser auténticas por el secretario de la directiva provisional. Tercer documento, 3 ejemplares de los estatutos del sindicato o asociación profesional autenticados a sí mismos por el secretario de la directiva provisional, con determinación de las sesiones en que se los haya discutido y aprobado. Cuarto documento, nómina de la directiva provisional, por duplicado, con indicaciones de la nacionalidad, sexo, profesión, oficio, lugar o centro de trabajo, del domicilio de cada uno de ellos. Y por último, la nómina de todos los que se hubieran incorporado al sindicato, asociación profesional o del comité de la empresa, con posterioridad a la Asamblea General reunida para constituirlo, con especificación de su residencia, la profesión, su oficio y el lugar del trabajo de los integrantes. Tenemos el siguiente artículo, que es el artículo 444, que habla sobre el registro de asociaciones profesionales o sindicatos. Recibida la documentación en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio, en el plazo máximo de 30 días, ordenará el registro del nombre y características del sindicato o asociación profesional en el libro correspondiente de la Dirección Regional del Trabajo. En este caso de que el Ministerio no hubiera cumplido con lo dispuesto en el inciso anterior o el artículo siguiente, quedará hecha o reconocido la personería jurídica del sindicato o asociación profesional. Artículo 445. Negativa de registro. Si los estatutos contuvieran disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República o las leyes del Ministerio de Trabajo y Empleo, dispondrá de que no se registre asociación profesional o sindicato. Y dentro del plazo fijado en el artículo anterior, se le comunicará a la asociación profesional indicando las razones de orden legal que fundamenten la negativa. Tenemos el artículo 446, modificación de los estatutos. Toda modificación de los estatutos será aprobada por la Asamblea General de la Asociación Profesional o Sindicato. El mismo que remitirá 3 copias de dicha reforma al Ministerio de Trabajo y Empleo, con la certificación de las sesiones en las que se haya discutido y aprobado. Con esta documentación, el Ministerio de Trabajo y Empleo procederá conforme a los dispuestos en los artículos anteriores. Artículo 447. Contenido de los estatutos. Los estatutos deberán contener disposiciones relativas a las siguientes materias. Primero, denominación social y domicilio de la asociación profesional o sindicato. Segundo, representación legal del mismo. Tercero, formación de organizar la directiva con determinación del número, denominación, periodo, deberes y atribuciones de sus miembros. Requisitos para ser elegidos, casuales y procedimientos de remoción. Cuarto, obligaciones y derechos de los afiliados. Quinto, condiciones para la admisión de nuevos socios. Sexto, procedimiento para la fijación de cuotas o contribuciones ordinarias y extraordinarias. Séptimo, la cuota mínima que deberá pagar cada trabajador, que no podrá ser inferior al 1% de su remuneración. En las empresas donde existe la asociación profesional o sindicato formado de acuerdo a la ley, a unos trabajadores no sindicalizados estarán obligados a pagar una cuota mínima. 8. Sanciones disciplinarias, motivos y procedimientos de expulsión con audiencia en todo caso
del o de los inculpados. 9. Frecuencia mínima de las reuniones ordinarias de la Asamblea General y requisitos para provocar reuniones ordinarias y extraordinarias. 10. Fondos sindicales, bienes, subadquisición, administración y enajenación, reglas para la exposición y ejecución del presupuesto y presentación de cuentas. 11. Provisión al sindicato o asociación profesional de intervenir en actos de política partidista o religiosa y de obligar a sus miembros a intervenir en ellos. 12. Casos de extinción del sindicato o asociación profesional de modo de efectuar su liquidación. 3. Las demás que determinen las leyes pertinentes o resuelva la Asamblea. Tenemos el siguiente artículo, que es el artículo 448, que dicta acerca sobre la voluntad que expresa para asociar. Esto quiere decir que para pertenecer a cualquier asociación legalmente constituida, es indispensable que conste por escrito la declaración expresa de que se requiere integrar tal asociación. Estos carecen de valor legal las disposiciones estatutarias de todas aquellas asociaciones que consagren como sistema de afiliación el presumir la voluntad de socio. Artículo 449. Dicta sobre la integración de las directivas. Las directivas de las asociaciones de trabajadores de cualquier índole que sean, deberán ser integradas únicamente por los trabajadores propios de la empresa a cual pertenezcan, aun cuando se trate de cargos de secretarios, síndicos o cualquier otro que signifique dirección de la organización. Tenemos el artículo 450, acerca del alcance de los prospectos de este par. Quedan comprendidos en estos prospectos las federaciones y confederaciones y las asociaciones de los empleados privados. El artículo 451, que dicta sobre la obligación de las autoridades de trabajo. Las autoridades de trabajo auspiciarán y fomentarán la organización de asociaciones de trabajadores, especialmente de los sindicales, en la categoría y con fines formalidades determinados en este capítulo. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando con las asociaciones de trabajadores, tenemos el artículo 453, discusión y aprobación de estatutos. El proceso de discusión y aprobación de los estatutos de una organización de trabajadores y de designación de la primera directiva no podrá durar más de 30 días contados desde la fecha en que se hubiere verificado la notificación al inspector de trabajo, salvo el caso de que el Ministerio de Trabajo y Empleo no hubiere procedido al registro de los estatutos dentro de ese plazo. Si esto sucediere, el tiempo de protección se extenderá hasta 5 días después de aquel en que se aprueben los estatutos. Artículo 454. Plazo para la notificación. Recibida la notificación a la que se refiere el artículo 442 de este Código, el inspector de trabajo la notificará a su vez al empleador, dentro de las 24 horas de haberla recibido y solo con fines informativos. Artículo 455. Indemnización por el despido ilegal. El empleador que contraviere la prohibición de este Código indemnizará al trabajador despedido con una suma equivalente al sueldo o salario de un año. Artículo 456. Registro en la Dirección Regional de Trabajo. Aprobados los estatutos, se anotará el nombre y características de la asociación en el que corresponde el registro de la respectiva Dirección Regional del Trabajo. Artículo 457. Asociación de los trabajadores de las industrias del sector público. Los trabajadores de las industrias del Estado, de los consejos provinciales, de las municipalidades y de las demás personas de derecho público podrán asociarse de acuerdo con las prescripciones de este capítulo. Artículo 458. Asociaciones de empleadores. Este código reconoce las asociaciones de empleadores que persigan la defensa de sus intereses. Del Comité de Empresas.
Artículo 459. Más adelantito. Constitución del comité de empresa. En toda empresa que cuente con 30 trabajadores o más, puede organizarse un comité de empresas observándose las normas siguientes. Para que se considere constituido el comité de empresas, es necesario que participen en la Junta Constituyente el número de trabajadores señalados en el artículo 452 de este Código. Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo y posteriormente registrados en la Dirección Regional de Trabajo. La directiva del comité de empresa se integrará por cualquier persona trabajadora, afiliada o no, que se presente en las listas para ser elegida como tal. 4. La directiva del comité de empresa será elegida mediante votaciones universales, directas y secretas, en las cuales podrán intervenir como votantes todas las personas trabajadoras de la empresa que se encuentren sindicalizadas y que se encuentren trabajando al menos 90 días. El Ministerio Rector del Trabajo expedirá la normativa secundaria necesaria para la aplicación de lo dispuesto en este numeral. 5. Son aplicables al comité de empresa las prescripciones de los artículos 447 y 456 de este Código, excepto la contenida en el numeral 5 del artículo 447 de este Código. Artículo 460. Derecho a integrar el comité de empresa. Tendrán derecho a formar parte del comité de empresa todos los trabajadores de la misma, sin distinción alguna, sujetándose a los respectivos estatutos. Artículo 461. Funciones del comité de empresa. Las funciones del comité de empresa son celebrar contratos colectivos, intervenir en los conflictos colectivos del trabajo, resolver de conformidad con los estatutos los incidentes o conflictos internos que se susciten entre los miembros del comité, la directiva y la asamblea general. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus afiliados. Propender el mejoramiento económico y social de sus afiliados. Y 6. Representar a los afiliados por medio de su personero legal, judicial o extrajudicial en asuntos que les interese, cuando no prefieran reclamarle sus derechos por sí mismos. Artículo 462. Obligaciones de la directiva del comité de empresa. Son obligaciones de la directiva del comité de empresa: 1. Estudiar y formular las bases de los contratos colectivos que fuera a celebrar el comité. Estos contratos deberán ser aprobados por el comité en asamblea general. 2. Suscribir los contratos colectivos aprobados sujetándose a las formalidades que prescriban los respectivos estatutos. 3. Vigilar el cumplimiento de los contratos colectivos que obliguen a los miembros del comité, debiendo sancionar de acuerdo con los estatutos a los trabajadores remisos. 4. Vigilar que el empleador no infrinja los contratos colectivos. 5. Responder y redimir cuentas ante la Asamblea General de Trabajadores de manera anual por el uso y administración de los fondos del comité. Y 6. Cumplir con las instrucciones del comité de empresas al que rendirá cuenta de sus actuaciones periódicamente. A continuación, mi compañera. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Cristina Cuenca y yo les voy a exponer a partir del artículo 463, el cual nos habla de la remoción de la directiva. La directiva podrá ser removida total o parcialmente por decisión de la Asamblea General del Comité. El siguiente artículo, número 464, no es causa de disolución del comité de la empresa. En este nos indica que no es causa de disolución del comité de empresa el hecho de que, ya constituido, el número de sus miembros llegue a ser inferior al fijado en el primer inciso del artículo 459 de este Código. El siguiente, artículo 465, declaratoria de disolución. Tampoco será causa de disolución del comité de empresa el que sus miembros queden reducidos a menos del 50% del total de trabajadores de la empresa. Y el artículo 466, que no son causas para la desaparición del comité de la empresa, los actos o contratos del empleador que fraccionen la empresa o negocio. No acarrearán la desaparición del comité, aunque a consecuencia del acto o contrato los trabajadores tengan que dividirse en grupos cuyo número inferior sea 30. Ya, la siguiente diapositiva. Ya, en este capítulo que se habla del desahucio y del despido. El artículo 184, desahucio. Este es el aviso con el que una persona trabajadora
le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará con al menos 15 días del cese definitivo de las labores. Dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. El siguiente, artículo 185, bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual, por cada uno de los años de servicio prestado a la misma empresa o el empleador. Igual bonificación se debe pagar en los casos en los que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. Siguiente diapositiva. Ya, el artículo 187, las garantías para dirigentes sindicales. El despido intempestivo de la trabajadora o trabajador miembro de la directiva de la organización de trabajadores será considerado como ineficaz. En este caso, el despido no impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del periodo establecido. Ya, ahora vamos con el artículo 188 que nos habla de la indemnización por despido intempestivo. El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador será condenado o indemnizado de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala. Hasta 3 años de servicio con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración y más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ninguno de estos casos ese valor exceda de 25 meses de remuneración. Ya, y eso sería todo. A continuación, ya continuando con los artículos del desahucio y del despido, el artículo 190 nos habla de la indemnización al empleador por falta de desahucio, donde nos dice que el trabajador que sin causa justificada y sin dejar de plazo aceptado por el empleador abandonará intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo desahucio, pagará el empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. El artículo 191, indemnizaciones y bonificaciones al trabajador. Nos dice que tendrá derecho a las indemnizaciones fijadas en el artículo 187 y 188 de este código y a las bonificaciones establecidas en este capítulo. El trabajador que se separe a consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173 de este código. El artículo 192, efectos del cambio de ocupación. Si por orden del empleador un trabajador fuera cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique megua de remuneración o categoría, siempre que lo reclame el trabajador dentro de los 60 días siguientes a la orden del empleador. Los obreros que prestan servicios en los cuerpos bomberos de la República están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas. Según el artículo 193, casos de liquidación del negocio, los empleadores que fueran a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con anticipación de 1 mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio. Si por efecto de la liquidación de negocios el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 183 y 188 de este código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieran pactado en negociación colectiva. Siguiente diapositiva. Según el artículo 194, nos habla del caso de incumplimiento del empleador en el contrato por obra o por destajo. El trabajador por obra o por destajo, si el empleador no cumpliera el contrato o lo interrumpiere, pagará al trabajador el valor de la parte ejecutada con más un tanto por ciento que, discrecionalmente, fijará la autoridad que conozca el asunto, sin perjuicio de lo dispuesto a este respecto en el capítulo relativo al artesano. El artículo 195, caso de incumplimiento del contrato por el trabajador, cuando el trabajador rehuyere la ejecución o conclusión de la obra, podrá ser compelido por la respectiva autoridad del trabajo a llevarla a cabo o a indemnizar al trabajador mediante la rebaja de un % sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de entrega. Según el artículo 195.1, la prohibición del despido y de declaratoria de ineficaz se considera
ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad en razón del principio de la inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 187. Y según el artículo 195.2, acción del despido ineficaz. Una vez producido el despido, la persona trabajadora deberá deducir su acción ante la jueza o jueza del trabajo o juez del trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo en el plazo máximo de 30 días. Según el artículo 195.3, efectos, declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho de que la ha motivado y se ordena el pago de las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo. Cuando la persona trabajadora despedida, decidida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponde por despido intempestivo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bien, por horas del tiempo vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha visto. Vamos a resaltar, por lo menos en la primera diapositiva, lo que ya comentamos. Primero que hablamos de los riesgos del trabajo. ¿Qué era considerado riesgo del trabajo? Son las eventualidades dañosas a las que el sujeto trabajador está en posibilidades de que le ocurra con ocasión o consecuencia de la actividad. Toda actividad económica o todo trabajo puede generar un tipo de peligro, de riesgo, mucho más en la industria, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce o lo que estamos conociendo como riesgo en el trabajo. Ahora, ¿por qué la definición? Porque definitivamente en el caso de ocurrencia de estos accidentes, de estos riesgos, por cualquier circunstancia o por negligencia, puede repercutir en una indemnización por parte del empleador, y también obviamente pues una discapacidad o sufrir algún tipo de dolencia o enfermedad de parte del trabajador, cosas que no son deseables desde ningún punto de vista. Entonces por eso se tienen que evaluar planes de seguridad industrial y planes de contingencia para evitar o minimizar los riesgos del trabajo, los accidentes del trabajo. Y aquí en el artículo 348 nombra o define cuáles son los accidentes considerados laborales. El accidente de trabajo es todo suceso imprevisto o repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o una perturbación funcional, bueno, que le impida seguir con sus funciones, con acusación o por consecuencia del trabajo que ejecuta a cuenta ajena. O sea, el trabajador está ejecutando una actividad del trabajo del patrono y por ese motivo ocurre un accidente en el trabajo, ¿no? Con lo cual, obviamente hay una responsabilidad de parte de la empresa, del patrón. Si el accidente es ocurrido en su casa, pues, por ejemplo, obviamente no entra dentro de considerarse un accidente laboral. Y luego hablamos de cuáles son las enfermedades que son consideradas profesionales. Dice, son las que son agudas, afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por ejercicio de la profesión, por ejercicio de la actividad. Si usted tiene una enfermedad aparte que no es producida por la actividad laboral, pues no es considerada una enfermedad profesional. Pero si es producida por la actividad, o sea que usted no lo hubiera adquirido esa enfermedad si es que no trabajara en esa industria o en esa empresa, pues obviamente no sería una enfermedad profesional. Pero como sí es causada por la actividad laboral, se considera como una enfermedad profesional. ¿Ok? Y luego las indemnizaciones por parte de tanto del sector público como privado por compensación a estas afecciones, a estos accidentes o a estas enfermedades profesionales, ¿no? ¿Ok? Bien. Aquí yo destacaba cuando le hice el comentario en la clase del derecho a los deudos, especialmente los médicos en esta pandemia, si es que
sabrán que tienen derecho a pedir indemnizaciones o compensaciones por el fallecimiento de sus seres queridos, médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras o empleados. Se les reconoce el derecho en la sanidad, salud pública y en general. Bien, pero ya hemos visto que el empleador tiene culpabilidad, deberes en cuanto a indemnizar al trabajador por ocurrencias de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Pero también hay exenciones, que son las excepciones en los casos en que no tiene culpa el empleador y no debe cubrir ningún tipo de compensación, indemnización. ¿Cuáles son esos casos? Primero, si hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima, por el trabajador. El mismo trabajador se ocasiona el accidente para ser beneficiario de algún tipo de indemnización, entonces se descubre que eso es así, es fraudulento y por lo tanto pues el empleador no tiene obligación de hacerlo. Dos, cuando fuera de fuerza mayor ajena al trabajo. Hay un accidente, como le ponía el ejemplo de un rayo, cae, afecta, es un accidente en el trabajo, pero es externo, no es culpa del empleador ni de la víctima. Respecto a los derechos habientes de la víctima que hayan provocado voluntariamente el accidente, algo parecido a lo arriba, que el mismo trabajador o los trabajadores voluntariamente provocan el accidente, ¿no? También está exento el patrono de cualquier tipo de compensación. Bien, ya vamos a hablar realmente del momento que hay el accidente. Las indemnizaciones en accidentes del trabajo puede ser por muerte del trabajador, puede ser por incapacidad, o sea, no muere el trabajador, pero queda incapacitado, parcial o absoluta para todo trabajo, con lo cual deberá acogerse a una indemnización y a la jubilación anticipada por discapacidad. A una disminución permanente de la capacidad del trabajo, puede ser que sea un accidente que poco a poco lo vaya imposibilitando de laborar, puede seguir laborando, pero tiene cierta disminución en su trabajo. Por incapacidad temporal, temporalmente está accidentado, se quebró una pierna, un brazo, y va a estar 30 días, 15 días, 45 días con permiso médico porque es temporal la incapacidad que tiene de trabajar, ¿no? También el artículo 60, la incapacidad permanente o absoluta en caso de que el trabajador quede inhabilitado permanentemente de trabajar por pérdida total o por partes esenciales de extremidades o inferiores del trabajador, por pérdida de movimiento, por pérdida de la visión de ambos ojos, por pérdida de un ojo, disminución de la visión en un 65% de normal en ambos ojos, enajenación mental incurable, lesiones orgánicas, epilepsia, etc., ¿no? Ahí ponen algunos incisos en los cuales están definiendo cuáles son los posibles casos en que se genera una incapacidad permanente o absoluta por parte del trabajador en la parte pues, laboral, ¿no? En la parte esencialmente de las actividades que va a generar en la empresa. Disminución permanente, producen disminuciones permanentes de incapacidad para el trabajo, las lesiones detalladas en el cuadro. Hay unas lesiones que puede incurrir el caso del trabajador que por esas lesiones permanentes pues no puede trabajar. La incapacidad puede ser temporal o también puede ser permanente. Y aquí hay una clasificación, en el artículo 363 está definiendo las clasificaciones de las enfermedades. Puede ser enfermedades infecciosas o parasitarias. Puede ser que, por ejemplo, el trabajador almuerza en la compañía, en la planta, y hay una bacteria que se ha dado en la comida y queda enfermo un grupo de trabajadores, por lo cual se clasifica como una enfermedad profesional porque fue en el mismo producto de la actividad del trabajador, y obviamente debe cubrir los gastos de curación de los trabajadores afectados por parte del patrono, el empleador. Enfermedades de la vista o del oído y otras afecciones. De pronto, antes no se veía mucho eso, pero ahora sabemos que por medio del oído también se puede afectar la salud. Y en la industria donde hay mucha bulla y no están cubiertos los oídos por parte de los... Por eso en la seguridad industrial se pone también eso, ¿no? Aparte de las gafas que se ponen en la parte delantera de los ojos para cualquier eventualidad que caiga en los ojos mientras estamos en la planta, también se ponen los cascos obligatorios y se pone también los audífonos en algunos casos donde el ruido es tan fuerte que puede con el pasar de los días afectar al trabajador en el oído y en su integridad, salud física.
Otras enfermedades profesionales son también enfermedades profesionales aquellas que han sido o determine la Comisión Calificadora de Riesgos. Cada país va a depender de también la actividad que realice la persona en la industria. Luego vienen lo que hablan, la ley dice la Asociación de Trabajadores que permite que haya una asociación de trabajadores. Hay una libertad de asociación, cosa que todos los trabajadores nos podemos afiliar a comité de empresa o hacer sindicatos en la misma, ¿no? El Estado protege las asociaciones de trabajadores, capacitación profesional, cultura, apoyo mutuo y demás funciones que pueden tener estas asociaciones, ¿no? Deben tener personalidad jurídica. ¿Qué es personalidad jurídica? Las asociaciones son permitidas de que se vuelvan una sociedad, ¿no? Se legalizan, si se puede decir el caso. Las asociaciones profesionales, los sindicatos gozan de personalidad jurídica por el hecho de constituirse conforme a la ley, constan en el registro al efecto se llevará o se registrarán en el Ministerio de Trabajo. Ve aquí algunos de los requisitos. Bueno, eso es ley. En el caso que se quieran reunir, deben cumplir algunos requisitos, como las firmas, copias de determinada, de algún acta de constitución y otros ejemplares que piden de conforme a la ley. Eso ya no es tan importante porque eso es en el caso de que se vayan a constituir como una asociación, deben cumplir con los requisitos de ley. Bien, sigamos un poquito más adelante porque es un resumen nada más y estamos con el tiempo. Aquí habla de constitución del comité de empresa. El comité de empresa es una asociación de trabajadores, tal como es los sindicatos. Por lo general, en la parte privada es que se dan más los comités de empresa y en la parte pública lo que son los sindicatos. Bien, habla de algunas obligaciones del comité, del comité, pero bueno, pasémonos a lo más importante, el desahucio. ¿Qué es el desahucio? Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos, ¿no? Yo estoy diciendo que doy por terminado la relación contractual y que estoy saliendo, como una especie de renuncia, ¿no? Bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 25% equivalente a la última remuneración mensual por cada año de servicio prestada en la empresa, en la misma empresa. ¿Qué significa? Que aparte de la indemnización normal, que es un sueldo por cada año de servicio, el último sueldo multiplicado por los años de servicio que tenga, también hay el desahucio, que es el 25%. Si tú ganas $1,000, el 25% son 250 por cada año. Ha estado 10 años, 25 por 10 son $2.500. Esa es la bonificación que recibe el trabajador por desahucio. ¿Ok? Más la indemnización por despido intempestivo, que si es $1,000 por 10 años son 10.000, tú estás recibiendo 12.500. Más las vacaciones, fondos de reserva que no has recibido, si que no has recibido, y el 13º y 14º del último año que no has recibido, tienes derecho a el dinero puede ser alrededor de unos $14.000 por concepto de despido intempestivo. Siempre y cuando no te hayan despedido por visto bueno, que ya lo hablamos en la clase pasada. Si te despiden por visto bueno, significa que el empleador ha encontrado una razón tipificada en visto bueno por cual despedirte y no tienes derecho a la indemnización. Pero si te despides sin ningún visto bueno, te despides porque está haciendo una reingeniería, porque no quiere más personal o porque simplemente te quiere despedir, tiene que pagar una indemnización de vida más el desahucio, ¿no? Bien, eso básicamente. ¿Qué garantías tienen los dirigentes sindicales? El despido intempestivo de la trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de trabajadores será considerado ineficaz. ¿Qué significa? Que están protegidos. Obviamente, al ser dirigente sindical, el empleador puede verse motivado a votarlo porque está dirigiendo una revuelta, está dirigiendo o peleando por los derechos de los compañeros, entonces lo puede querer votar. Entonces aquí la ley lo protege al dirigente sindical de no poder ser despedido por parte del empleador, ¿no? Dice, el empleador que despidiera independentamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala, y te da una escala de cómo debes
indemnizarlo al trabajador que haya sido despedido. Bien. Nada más. ¿Alguna pregunta está ahí, niños? Bien, eso es todo lo que vimos en las exposiciones, en los temas que teníamos pendientes. Vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta? ¿Algo sobre el examen que va a tener la próxima semana? ¿Está todo claro? Listo, niños. En todo caso, cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp. Nos vemos el próximo día jueves para el examen. Traten de estar puntual a las 5. Perdón, a las 5 a las 11 de la mañana. Cosa que ya 11:20, 11:25 estamos listos y 11:30 comencemos el examen, ¿no? El examen deben tener las cámaras prendidas, así que arreglen las cámaras, así como Leonel, que recién prende la cámara, ha estado viva la fiesta por ahí haciendo quién sabe qué cosa. Nada que ver, ingeniero. Entonces tenemos que tener las cámaras prendidas y bueno, ya tienen experiencia en el examen pasado, así que no les coge de nuevo cómo dar un examen virtual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún inconveniente? ¿Qué le pasa a Leonel que está que se ríe? Ya porque termina la clase, por fin. No, profe, no, nada que ver, sino que había ido al baño y justo alcancé a aprenderlo. Ah, ya. Iba a tomar lista nuevo, pero no tomé lista, creo, ¿no? ¿O sí? Secretaria. No tomó lista. Ahí está, y nadie más se acuerda, ya iba a dar por terminado todo. Espera un ratito a tomar lista, que todavía tenemos unos 5 minutos. Si alcanzamos la lista. Secretaria, ¿sí ve cómo no me ayuda? No, sí, le iba a hacer acuerdo, pero usted estaba hablando, po. No lo interrumpía. La voy a despedir sin liquidación, sin indemnización. A ver, déjeme ingresar de nuevo. Asistencia. Si no me pongo a molestarlo a Leonel, no me acuerdo que no hemos tomado lista. ¿Qué cursos son ustedes? 5 o 6, ¿no? 5 o 6, Listo. Bien. Rapidito, por favor, contesten la lista. Vamos a compartir para que vean. Fiorella Martina, la veo que está de pie. ¿Por qué no está sentada, Fiorella? No, lo que pasa es que las sillas están allá en el comedor y tengo que estar de pie un ratito. La han dejado sin silla porque ya mismo es la hora de comida, ¿verdad? No, bueno, apurémonos porque ya es hora de comida. Tiene toda la razón. Yo también ando con hambre. Bien, rapidito. Acosta Kevin. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Álvarez Ariel. Falta. Maguaya Edwin. Presente, ingeniero. Arriaga Katia. Presente. Asensio Ginger. Presente. Ávila Selene. Presente. Pac Edwin. Presente. Barzola José Luis. Presente, ingeniero. Bermúdez Natalie. Presente. Cabrera Joa. Presente. Calle Tanira. Presente, ingeniero. Sebastián Edison. Presente, ingeniero. Carpio Nivaldo. Presente, ingeniero. Castro Mickey. Presente. Castro Justin. Catagua Yulexi. Presente. Chichanda William. Presente, ingeniero. Oveña Génesis. Presente. Cuenca Cristina. Presente. Dávila Reni. Presente. Espinosa David. Presente. Espera, ¿quién está entrando? A ver, ¿cuál me quedé? Espinosa David, ¿no? Fajardo Osvaldo. Fajardo Osvaldo. Fonseca Miguel. Presente. Fajardo Osvaldo. Ibarra Presente, Valeria. ingeniero. Ibarra Valeria. Ibarra Valeria. Presente. Clara Lady. Presente. Lino Jan Carlos. Lores Jesús. Presente. López Nicolás. Presente. Malavé Helio. Presente. Marcio Víctor.
Presente, ingeniero. Martínez Fiorella. Presente. Mejía Luis. Presente. Merchan Oscar. Presente. Mina Erika. Presente. Narváez Cristian. Presente. Ordóñez Leonel. Presente, ingeniero. Ortiz Jefferson. Presente, ingeniero. Otero Allison. Presente. Paredes Ángela. Presente. Parrales Allison. Presente. Oma Nicolás. Presente. Puig Edwin. Puig Edwin. Ingeniero, tuvo un problema de Ingeniero. conexión. Al final se le fue el internet y no puede volver a ingresar. Y hay otro chico que me escribió que está en sala de espera. Melecita, Se que lo puedes se le va el internet a la Melecita. Kenambú Palmira. Presente, ingeniero. Kenambú Eliana. Presente, ingeniero. Kimis Jitsi. Kemis Jitsi. Quintero Joseph. Quintero Joseph. Robbins Adriana. Presente. Rosado. Presente. Sarmiento Evelyn. Sarmiento Evelyn. Presente. Suárez Aldo. Suárez Aldo. Presente, Suárez ingeniero. Catherine. Presente. Torres Joao. Turbay Agustín. Presente. Vera Kevin. Presente. Bien, listo, niños. Un placer, muchas gracias, una buena tarde, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo día jueves, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Y viva Barcelona. Pase bien, ingeniero.